eso listos para el próximo caso de hoy que vamos a recibir con un proverbio turco que dice: el que no da un oficio a su hijo le enseña a ser ladrón. ¿Será? ¿Qué pasa en los litigantes? Yo no voy a permitir que este hombre convierta a mi hijo en un ladrón y le desgracie su vida. Yo no estoy convirtiendo a mi hijo en ningún ladrón, solamente enseñando cómo sobrevivir en este mundo que vivimos hoy. Como decirle el nuevo Robin Hood de la era, quitándose a los ricos para dar a los pobres. Buenas tardes. Buenas tardes, doctora. Elizabeth, estás demandando al padre de tu hijo, ¿no? Sí, doctora, buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, explícame por qué lo demandas y qué estás pidiendo para resolver este caso. Bueno, doctora, yo lo que estoy pidiendo es que él se aleje completamente de mí, de mi hijo, y aparte de eso, yo quiero la custodia completa de mi hijo. Déjeme explicarle por qué, doctora. Él, para la educación y para el crecimiento de mi hijo, es un peligro. Él es un delincuente. Él ha estado en la cárcel prácticamente toda la vida. Yo lo conozco a él desde muy jovencita porque crecimos en el mismo barrio, íbamos a la misma escuela. Y cuando uno es muchacho, le llama la atención el dinero, los carros nuevos. Y los niños malos. Y los niños malos. Ese fue mi caso. Cuando éramos jóvenes tuvimos un pequeño noviazgo, pero no resultó nada. Después se perdió, se fue, yo seguí mi vida. Él siguió la de él. Se juntó con una muchacha, tuvo un hijo, después volvió, al cabo de los años, volvió para atrás, para el mismo barrio donde nosotros vivíamos y nos reencontramos otra vez y empezamos una relación de la cual tuvimos un hijo. ¿Qué edad tiene el niño hoy? Mi hijo tiene 16 años. ¿16 años? Sí, doctora. Los primeros 5 años de la relación, todo fue maravilloso. Él estaba con el niño, compartía con nosotros, económicamente estábamos bien, él trabajaba, todo estaba bien. Después, un día me llama que está preso de la cárcel, que le pagan una fianza. Y le digo, pero ¿por qué tú estás preso? ¿Qué pasó? Yo preocupada, no sabía lo que había pasado, no sabía nada. Entonces me dice que lo habían confundido con un supuesto ladrón, que lo habían arrestado equivocadamente. Entonces, yo, pues nada, yo creyéndole, pagué la fianza, salió bajo fianza, pero después, a través del tiempo, fuimos a la corte y me doy cuenta que no era verdad. Que lo que él te había dicho no era cierto. Que lo que él me había dicho no era verdad. No lo habían confundido con ningún supuesto ladrón, que él había asaltado a una persona. Entonces, ya ahí empezamos mal. A tener problemas. Exactamente. Después de eso, bueno, yo estúpidamente le quiero dar otra oportunidad por el niño, porque estás enamorada. Porque estoy enamorada. Exactamente. Dale. Y entonces mantuve una comunicación con él por un tiempo mientras él estuvo en la prisión. Después de eso sale y otra vez surgimos la relación, todo normal. Como por 6 meses, económicamente estábamos bien, comprando casa, carro nuevo y todo. Y bueno, y yo le preguntaba a él de dónde salía el dinero. No, negocios que estoy haciendo de trabajo, negocio de trabajo. Mi sorpresa es que un día viene la policía a tocarme la puerta, que lo están buscando porque, imagínense por qué, porque el dinero donde salió se robó un banco. Robó un banco. ¿Qué negocio es eso? ¿Qué negocio? ¿Y qué es lo que hace la policía? Nos quita todo. Entonces, lo vuelven a arrestar. Entonces, en las llamadas yo... Mira esto, Elizabeth. De los 14 años que tiene el niño, de los 16 años que tiene el niño, ¿cuántos años se ha pasado con el padre? O sea, ¿cuántos años ha habido una relación, un vínculo cercano? ¿Cuánto tiempo? Los primeros 5 años nada más. Ya, después de los 5 años, esos primeros, el contacto ha sido esporádico. Exacto. Ok, bien. ¿Qué está pasando ahora que tú has venido aquí a exigir que él no tenga contacto? Bueno, doctora. ¿Ha cometido más crímenes? Sí, sí ha cometido más crímenes. Él cuando lo arrestaron por el banco, él se escapó de la cárcel. Entonces, yo le decía a mi hijo que él estaba viajando por negocio, pero el susto mío es cuando sale la noticia que se había escapado de la cárcel. Entonces... O sea, porque su cara salió por todas las noticias. Por todas las noticias,
como el más buscado, el más delincuente. Imagínense, cuando mi hijo ve eso, mi papá, y entonces ahí no me quedó más que decir... Que explicarle lo que estaba pasando. Exactamente. Okay. Y, o sea, que tu hijo pensaba que él estaba viajando por cuestiones de trabajo. De trabajo, exacto. Ok. ¿Qué está haciendo él que tú lo quieres separar del niño? Porque al fin y al cabo es el padre del niño. Sí, doctora, pero no es un buen ejemplo para él. Okay. Él le ha enseñado a mi hijo cómo fajarse en la escuela. Defenderse. Cómo fajarse en la escuela. Cosa que yo sé que mi hijo estaba teniendo problemas en la escuela, pero yo lo quería resolver lógicamente con el director, hablando con mi hijo y todo eso. Bueno, pero a veces es importante aprender a defenderse. Sí, doctora, pero no la manera que él ha enseñado. Bueno, él ha enseñado a mi hijo hasta portar armas. Él ha enseñado a mi hijo hasta portar armas. El otro día gracias a Dios que le chequeé la maleta yo antes de mandarlo para la escuela y veo una pistola adentro de la mochila del hijo mío. Oh, ¿serio? Y le digo yo, pero ven acá, y eso no salió. Oh, no, mi papá me lo dio para que yo me defienda. Pero defiéndate de qué, si tú que vas para una guerra. Pero ¿qué es lo que está pasando? Sí, vas a la escuela. Entonces, no, vas para la escuela, no vas para una guerra. Entonces, aparte de eso, le está enseñando cómo robarse carro. Él le está enseñando... ¿Pero cómo? ¿Y cómo tú descubres que el niño está aprendiendo eso? Bueno, porque lo que pasa es que él, por hacerse gracioso, subió un video de cómo su papá le estaba enseñando a él a robar carro. ¿Tú me trajiste ese video? Yo traje las imágenes. Eso no es verdad. No, vamos a ver eso porque eso es interesante. Vamos a ver, señor director. Te voy a enseñar algo, tío, los juegos que están medio despabilados, para que se espabilen un poquito. Mira, esto para si Dios quiere usted te queden botados, sepas cómo llegar a la casa. Así saben los carros. Acá un momentico, venga para acá. Tú fíjate ahí para mirando. Mira para acá, tú metes este tipo ahí para abajo. Y lo adivinas ahí más o menos, hasta que lo metas para adentro. Hay que ponerle presión. Ábreme aquí un poquito, mira, aguántame aquí. Abre la puerta ahí un poquito. A ver, dale. Ábrame un poquito. Pero hay que ponerle mucha presión. No, no mucha presión. Acá hay que abrirla ahí. Abre ahí con los dedos ahí, así, así mismo. Espera contigo. Métele. Ahí. Qué maravilla de lección. Qué maravilla de lección. Y si se queda sin teléfono sin batería, ¿cómo va a llegar a la casa, doctora? Está cerrado, Está cerrado, ya. Espérate. hasta la esquina nomás. Ok. Ajá. O sea que lo incitaste a robar el Pero carro. eso te lo enseñé. Ajá, lo enseñaste a robar un carro. Pero eso es algo normal. Por si se queda botado y no tiene ¿Y si cómo alguien- llegar. y si puede O sea ayudar a que alguien? Llamar Pero si a un puede ayudar a alguien, taxi, a saca llamar a la casa. ¿Y si se queda sin eso teléfono? no existe. Róbate un carro. No, que no lo Tú robes, eres un pero bestia. llévatelo. Déjame hacer un corto receso. No se vayan, regresamos enseguida. Yo quiero entender por qué tú has estado preso tantas veces. Bueno, pues buscarme la doctora. Porque estoy enseñando al hijo mío cómo espabilarse. A ser Eso hombre. que le enseñaste ahí no es espabilarse, eso No, es eso no. enseñarle a ser un criminal. Eso no es un criminal, porque si... ¡Criminal! Caso cerrado. Yo necesito que él entienda que si la niña, usted sabe que si la niña se va antes del año y un día, pierde la legalidad de hacer los documentos. O sea, Solamente pierde lo la que necesito es oportunidad tiempo, de nada hacer más, la Silvio. residencia. Solo tiempo.